Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast SEMA Conecta, del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad tenemos la dicha de tener como invitada especial a la ingeniera civil estructural Giovanna Alcaray Guamán. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector construcción, además de ser docente, magíster en estructuras con una especialización en el extranjero en estructuras metálicas. Cuenta con experiencia en todo tipo de edificación, ya sea vivienda, centros educativos, comerciales, hasta incluso aeroportuarios. Bienvenida al podcast, ingeniera Giovanna. ¿Qué tal, Camila? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Coméntenos, ingeniera, ¿por qué ingeniería civil? ¿Qué le animó a estudiar esta linda carrera? Bueno, apenas yo terminé el colegio, hace muchos años, me gustaban mucho los números, muchísimo. Por ahí es, ¿no? De hecho, la carrera de ingeniería, tú que ya terminaste seguramente la carrera, todo es matemáticas, 2 años, ¿no? Entonces, si es que te gusta la ingeniería, sí o sí te tiene que gustar las ciencias. Y me gustaba mucho desde el colegio. Y otro factor es que mi familia es de ingenieros. Mi papá es ingeniero civil, entonces desde muy chica, y él es físico matemático, bueno, mi papá ya partió, pero él ha sido físico matemático. Entonces, imagínate, desde pequeña yo ya tenía ese ejemplo, ya lo veía haciendo sus planos. Entonces desde muy chiquita, mira, cuando estaba en el colegio me preguntaban, ¿y qué quería hacer? Yo decía, ingeniera civil. La tenía clara, desde muy chiquita. Y bueno, pues fue así donde me apasionó esta carrera, ¿no? Que es muy hermosa. O sea, cuando usted ingresó ya en el primer ciclo, ya sabía leer planos. No. Todavía no. Yo lo veía, mi papá, en ese tiempo, la regla T, ahora ya es el AutoCAD y bueno, y todos los programas que hay. Yo veía planos, pero todavía no los sabía leer. Eran dibujados a mano. Claro, Wow. Claro, allá en el siglo pasado. Era a mano. A mano Eran los planos. Coméntenos un poco sobre qué pasaba cuando había una incompatibilidad en los planos en esa época, porque ahora, por ejemplo, hay un RFI que no sé qué, no sé cuánto. Claro, era todo un toque en el AutoCAD, pim, pim, en el Revit, pim, 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 y se borra. Exacto. Ya era una fatalidad, ¿no? Tenías que volver a dibujar, volver a hacer tus planos antes de, ¿no? Todo era más conversado, todo era más presencial. Bueno, eso era lo que yo veía. Igual cuando yo terminé la carrera ya era el AutoCAD, ya, ¿no? Eso es lo que yo veía en los tiempos de mi papito. Pero ya pues cuando yo terminé la carrera ya todo es en AutoCAD, las compatibilizaciones, bueno, es digital, ¿no? Ya todo es un poco más rápido. Bueno, y ahora con todos los programas que hay, ¿no? Hasta con programación le decimos a Python, le decimos a Dynamo que nos crea algo y está. Ya está, ya. Todo ya está hecho ya. Y tengo una consulta así bastante específica con respecto a los planos. Sí. Actualmente, por ejemplo, en las edificaciones, cuando hay la parte estructural, se tiene que dibujar acero por acero en todo lo que son los estribos de las vigas y todo eso, colocar, nombrarlas. Antes, ¿cómo era eso? ¿Se dibujaba viga por viga, columna por columna? Exacto, igual, tenías que dibujar, imagínate la cantidad de planos hechos a mano, por eso habían dibujantes, o sea, lo que ahora un ingeniero lo hace, ¿no? Antes habían dibujantes, o sea, el ingeniero calculaba, hacía sus esquemas y habían sus dibujantes que ellos se encargaban de hacer todo eso. Imagínate, Camila, habían dibujantes. Que antes no había los edificios de 30, 20 pisos, los multifamiliares. Imagínate lo que ahora tú puedes hacer un proyecto, no sé, pues 2, 3 semanas, se demoraban meses, hasta años. Wow. Imagínate cómo hemos avanzado. Felizmente. Felizmente. Y coméntanos un poco desde su punto de vista, ¿qué opinas sobre las construcciones informales en el Perú? Ya, mira, pienso yo que las construcciones informales son
a ver, son un cáncer definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque mira todo lo que ahorita nos está aconteciendo, desde fenómenos naturales, desde la mala práctica constructiva. Entonces, uno está haciendo un proyecto de vida, es tu vivienda, son vidas humanas las que estás acogiendo. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los ingenieros civiles? O sea, es ponerse a pensar en eso, no solo los ingenieros civiles, sino todos los profesionales que estamos involucrados, arquitectos, civiles, sanitarios, eléctricos, todos los profesionales que tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad. Entonces, si partimos ahí, desde ese punto, las viviendas informales, pues prácticamente estás atentando contra la seguridad de las personas, tarde o temprano, ¿no? Porque yo he visto cantidad de viviendas de autoconstrucción que prácticamente algunas, incluso en los memes, en el TikTok vas a encontrar cada vivienda que por gracia de Dios todavía no se ha caído. Pero imagínate todo el daño que puede hacer, ¿no? Porque nosotros estamos en un país sísmico y a veces ni siquiera por un sismo se cae, solamente por una carga actuante, por un peso adicional. Por ejemplo, tú estás en una vivienda, ¿no? Te heredaron tu casa y en el segundo piso se me ocurre hacer un gimnasio y no refuerzo nada porque soy informal. No hay que contar 2 más 2 que se te viene el techo. Ahí no necesitas ningún sismo ni nada. Y eso es lo que pasa. Sí, voy a hacer mi gimnasio. No, es más, yo quiero... Sí. Van a vivir más gente y en el segundo y en el tercer piso yo sigo haciendo mis emprendimientos, que no está mal. Pero para eso estamos entrando nosotros, ¿no? Entonces, qué terrible todo esto. Porque si bien es cierto, hay una parte de la población que no tiene los medios económicos para poder contratar un profesional y que esto es entendible, pero hay otra gran parte de la población que sí tiene para poder contratar un profesional, para poder hacer una buena construcción y simple y llanamente no lo hace. ¿Por qué? Porque le parece demasiado caro, porque prefieren hacer planos que encontraron ahora en las redes, que ningún ingeniero los firma, ¿no? Entonces eso es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros, Lima, tiene diferentes tipos de suelo. Entonces, de repente yo encontré una casita, ¿no? Ay, me pasaron unos planitos y a una casita que funcionaba bien en, no sé, pues en el centro de Lima, que es pura piedra. Esa misma casita la voy a hacer en Villa El Salvador, donde es arena. Fatal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en arena yo necesito que mis cimientos sean mucho más reforzados, ¿no? O sea, en una piedra, exacto, ¿no? Puedo hacer zapatas, armadas, vigas de cimentación. Y en piedra no, en piedra con mi cimiento corrido, si es solo de un piso, tranquilamente puede estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están viviendo y ellos se empiezan a sentar. Incluso solo por ese pequeño detalle. Gran detalle, misma estructuración, diferente ubicación. Entonces ahí es terrible, ¿no? Es terrible, es un cáncer que deberíamos de combatir, ¿no? Todos los profesionales a nivel de universidades, a nivel de gobierno, tantas cosas, ¿no? Hay una cosa que mencionó, hay personas que no tienen recursos y que quieren construir una casa y no consiguen el profesional apto para la construcción. Y hay el otro lado de la moneda, que hay personas que sí tienen recursos para colocar los mejores acabados, pero no quieren contratar a un profesional para que pueda desarrollar su buen expediente técnico, el diseño y todo eso. Respecto a esto, ¿cuáles son los riesgos que existen en la autoconstrucción desde su punto de vista netamente estructural? Ya. Primero, como te comentaba, ¿no? Ya te adelantaba. Primero las bases, la cimentación. La cimentación es lo primordial. Uno no debe de escatimar en eso jamás. ¿Por qué? Porque tú puedes reforzar tu losa, puedes reforzar tu viga, pero colapsan las columnas, colapsa la cimentación, prácticamente tu edificación, ya,
se fue, ¿no? Caput. Entonces, lo principal, las bases, el cimiento. Entonces, ahí estructuralmente es lo que me define todo. Me define incluso cómo se va a comportar respecto a un sismo. Un ejemplo así chiquito nomás, Cami. Una cosa es una vivienda con las mismas dimensiones de columnas, de vigas, tu mismo techito de 20, que esté ubicada nuevamente centro de Lima, y otra igualitita la colocas en Villa El Salvador. Viene tu sismo, ¿no? Severo. La primera edificación, la que está sobre piedra, se va a desplazar poco, ¿no? El periodo es pequeñito, un desplazamiento, digamos, en números, 1 o 2 centímetros, ¿ya? La misma vivienda en Villa El Salvador, ¿no? Con lo mismo, le pusieron solo un cimiento corrido, no lo reforzaron, se va a desplazar 5 a 6 centímetros. Todo lo que hace el terreno. Por ejemplo, otro ejemplo pequeñito en cimentación. A ver, todos seguramente ya han visto zapatitas, ¿no? Las zapatitas de 1 metro por 1 metro de repente. En el centro de Lima me salió, porque tengo roca, zapatitas de 1 metro por 1 metro, ¿no? De área. Pero en Villa El Salvador, como yo tengo arena, o sea, lo que resiste mi terreno es menos, yo voy a necesitar el doble prácticamente. ¿Me dejo entender? Necesito el doble, zapatas de 2x2. Si yo lo hice igualito que el centro de Lima, ¿qué va a pasar con mi cimentación? Definitivamente se va a sentar, ¿no? Por la carga. Así de simple, el suelo te va desde la cimentación, desde la carga y desde cómo se comporta sísmicamente. Es básico para todo. Tener una microzonificación de suelos. Y hay en internet, hay información sobre la microzonificación de suelos en Lima. Cada distrito te dice qué tipo de suelo es. Al menos te dice, ¿no? Centro de Lima, roca. San Isidro, roca. Villa El Salvador te dice S3, S4, arena flexible. Hay ese tipo de información. Entonces nosotros al menos tenemos idea de dónde, ¿no? Y como ingenieros también, ¿no? Hacemos una exploración de suelo y podemos ver en qué tipo de terreno nosotros vamos a empezar a construir. Eso es uno, la cimentación, que es lo primordial. Después, los elementos que van a soportar mi edificación, ¿no? Que todos sabemos que son columnas, vigas o muros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evitar en un sismo? Que se deforme, ¿no? Mi estructura y que colapse. Entonces, la norma te da un límite de deformación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo estoy ubicado en un terreno malísimo, tengo que rigidizar. ¿Qué quiere decir? Colocar más muros o elementos verticales que me ayuden a que mi estructura sea mucho más rígida, se deforme cada vez menos, ¿no? Para que colapse. Entonces, de repente, si en San Borja o en el centro de Lima yo necesitaba unas columnas de 25 por 25, para la misma casita, en Villa El Salvador, donde tengo arena, voy a necesitar solo por sismo columnas de repente de 25 por 30, 25 por 40. O incluso colocar muros o placas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de pisos. A ese nivel estructuralmente, ¿no? Para evitar el colapso. Entonces es básico hacer, ese es un ejercicio muy simple de división, nada más de saber el tipo de terreno en el que estamos, cómo es que en la cimentación y en el sismo es totalmente significativo. Imagínate, otra cosa es el uso, si es solo vivienda o como te decía en el principio, ¿no? Yo empecé con una vivienda, pero quiero hacer en el segundo piso un gimnasio. El Zumba. Exacto, el Zumba. Fatal si es que no lo refuerzo, porque por sentido común tengo mucho más peso, ¿no? Entonces, si tengo mucho más peso, ¿qué es lo primero que tengo que reforzar? Mis bases, ¿no? También. Mis bases, mis columnas, lo principal, ¿no? Y ahora, sumado a eso el sismo, también seguramente voy a necesitar otros elementos estructurales como las placas, ¿no? O muros armados. Entonces, estructuralmente, eso es fatal.
A ver, te cuento una casuística, Camila, así un chisme sobre este caso. Hace poco, con una amiga, estábamos nos contrataron para hacer un reforzamiento, ¿ya? Un reforzamiento porque iban a ampliar. Era una zona comercial, ¿ya? Y nos dimos, mira qué importante es cuando todos hagan un tema de reforzamiento, lo primero que tienes que saber la calidad de los materiales en el que estás, qué concreto tengo, qué tipo de terreno tengo, ¿no? Entonces para eso hay unas pruebas, ¿no? Tus diamantinas. ¿Y qué crees, Camila, qué es lo que pasó? ¿Qué concreto hemos encontrado? Se supone que tenía que ser un concreto de 210 para mis columnas. Se supone que encontramos un concreto de 100, Camila, de 100. Era concreto de banca del parque. Exacto, Cami, exacto. Habían puesto unas dimensiones gigantes, terrible, terrible. ¿No? Obviamente no vamos a decir, no se dicen nombres, no se dice nada, pero nosotras no. Pero se cuenta el chisme. Pero se cuenta el chisme. Eso lo vas a encontrar. Entonces, qué terrible, ¿no? Ya ahí tienes que reforzar, volver a hacer todo desde un principio, pues, ¿no? Ahí está. No invirtió el señor en un ingeniero supervisor, en que utilicen una buena dosificación de mezcla, ¿no? Un buen concreto, imagínate, porque de hecho ya uno piensa en reforzar, sí, las bases por los pesos adicionales, pero jamás vas a pensar que el concreto sea pues menor que el establecido, que 210, ¿no? Imagínate, Camila, y eso seguramente hay en muchas viviendas, y nosotros pues no, eso es parte de lo informal, ¿no? Hay una pregunta que nos mandan los chicos de SEMA, que es, ¿qué significa diseñar dúctil de manera dúctil? ¿Y cuál es la diferencia con frágil? Porque últimamente se ha escuchado muchos esos términos, dúctil y frágil, y cómo trabaja el concreto y cómo trabaja el acero. A ver, que nos explique con manzanitas. Con manzanitas, Cami, vamos a hacer un ejemplo. Una estructura dúctil es una estructura que tiene capacidad de deformación, ¿no? Tú te puedes deformar como el elástico. Se deforma, ¿no? Cuando tú jalas el elástico, sueltas el elástico, regresa a su posición inicial. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Entonces viene el sismo, yo quiero que mi vivienda se deforme, pero que no colapse, ¿no? O sea, tiende a deformarse, pasa el sismo, pasa esa carga horizontal y ya no pasó nada aquí. Eso es ductilidad, capacidad de deformación sin colapsar. Entonces, el concreto armado, el concreto con el acero tiene mucha capacidad de deformación, de ductilidad. Y el concreto, ¿qué es lo que hace? El concreto te trabaja a fuerzas de compresión. ¿Qué es compresión? En un lenguaje súper fácil, un peso aplicado, ¿no? Encima de la columna, una carga vertical. A ver, ¿no? ingeniera, hay que hacer un ejemplo didáctico para los chicos que están. Tenemos aquí una base que supongamos que sea una zapatita. Con su Exacto. Y entonces, si trabajamos supuestamente a compresión, ¿qué significa? Que la carga aplicada va de este lado, de la parte de arriba y abajo. Exacto. La columna trabajaría en compresión. En compresión, exacto. Eso es compresión. Perfecto, ¿no? Es el peso, tu carga puntual, todo lo que van a cargar tus columnitas, ¿no? Uh-huh. Imagínate que tú eres una columna, imagínate, ¿no? Yo siempre le decía eso a mis alumnos. Imagínate que tú eres una columna, ¿no? Ya, tu peso adicional, te mandan cargar, no sé, pues, 2 bolsas de cemento. Ahí está tu carga encima, ¿no? Tú bien paradito, cargando, ¿no? Tus 2 bolsas de cemento. 82 kilos más o menos. Ese es tu peso, tu carga puntual, ¿no? Y el concreto obviamente tiene gran capacidad de trabajar a compresión, a cargar es todo ese peso, ¿no? Por eso la columna va a depender mucho de tu calidad de concreto. Y el fierrito que le colocas, no, ingeniera, colóquele menos concreto de 100, pero le colocamos harto fierro. Un momentito. Ahí tú le tienes que decir así, un momentito. Tú tienes que... Espera. Exacto.
Exacto. Tu concreto es el que te va a resistir esa carga. El acero te va a dar la ductilidad, la capacidad de deformación. Entonces, en una columna no se puede negociar el concreto. Concreto 210, que es lo mínimo que te pide la norma, ¿no? La calidad del material. Imagínate, pues, qué cáncer, qué terrible que te bajen esa calidad de concreto, ¿no? Para una edificación. Es Y en las construcciones informales puede ser posible que, por ejemplo, digan, ay, quiero ahorrarnos 2 bolsas de cemento. Ya, bueno, ya, 2 bolsas menos no es nada, supuestamente. Para la economía de ellos es como que ya, pónganse 60 soles menos. Pero para la calidad de la estructura va a ser una bomba de tiempo. O sea, puede ser ahora, por ejemplo, tu casa, pero mañana puede ser una bomba porque se puede caer. O sea, solamente aplicándole una carga mínima que no es la que corresponde o no es la que se diseñó. Exacto, Cami, ¿no? Entonces, qué importante es la dosificación, el cemento. O por ejemplo, claro, ¿no? Quítale cemento, échale más agua. Echarle más agua hace que también, ¿no? Que tu resistencia, tu mezcla de concreto disminuya. Qué terrible, ¿no? Entonces, para eso están todo lo que es la parte de los aditivos, porque dicen, no es trabajable en mezcla, ya un baldazo más de agua, pero todo eso, o sea, en el momento puede ser que la mezcla sea más trabajable, sea más fluida, que se mueva más en el trompito y todo eso, pero a largo plazo, ahí está la bomba de tiempo. No, incluso nada más ahí para cuando sacas la probeta, porque es instantáneo, ¿no? Cuando hay una supervisión, ¿no? A ver cuánto resiste tu concreto, si con ese concreto con harta agua llegó a mi 210, a ver, quiero verlo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces el concreto rigidiza y el acero hace que la estructura sea más dúctil, se pueda deformar y no colapse. ¿Pero qué es una falla frágil? A ver, una falla frágil es una falla inmediata. Un ejemplo sencillo. Un material que es muy frágil quiere decir que resiste mucho, tiene gran capacidad de carga, ¿ya? La falla frágil, perdón. Entonces, sucede en los materiales que son muy rígidos. Entonces, el vidrio es un material muy rígido, pero ¿qué sucede si intempestivamente una carga horizontal, ¿no? Un martillazo. ¿Qué pasó con ese vidrio? En isofacto falla, ¿no? Es rapidísimo, no es que viene, te llegó la carga y el vidrio se quedó ahí deformado, y no, el vidrio en isofacto, a todos ha pasado, a algunos que les han querido robar el carro, ¡fua!, te volaron la luna y ese isofacto cayó. Esa es una falla frágil, es una falla inmediata, ¿no? Se podría decir en términos que una falla que no avisa que se va a colapsar. O sea, una falla de colapso inmediato. Inmediato. Entonces eso se da en materiales demasiado rígidos. Por ejemplo, si el concreto solo, no, por ejemplo, en una columna o en una viga, no le colocarían el fierro que te da la resistencia por el momento, flexión, pero también te da esa capacidad de que la estructura sea dúctil, que la estructura se deforme, ¿no? Por eso viene el sismo, la estructura se desplaza pero no colapsa inmediatamente. Pero en estructuras extremadamente rígidas sí vamos a ver mayor fisuración. Por ejemplo, a ver acá, un ejemplo también ya entrando en la carrera. Nosotros sabemos que existen estructuras de pórticos. Todos hemos visto pórticos, columnas y vigas grandes, ¿no? Que son evidentes, ¿ya? Hemos visto. Entonces, ese tipo de estructuras son bastante dúctiles. Ahora, pero también hemos visto, incluso iniciándose el año 2000, empezó a salir un sistema de muros de ductilidad limitada. Esas plaquitas de 10 centímetros, todo se hacía con plaquitas de 10 centímetros. Tus edificios de 5 pisos con tus plaquitas de 10. Y obviamente hacías en ese tiempo el edificio súper rápido. Pero era una edificación demasiado rígida. Resiste, pero ante
un sismo extremadamente severo, su falla puede ser inmediata. No es que se deformó y yo puedo reforzarlo. Entonces es por eso que la norma, a raíz de ese nuevo proceso constructivo, de ese nuevo sistema, sacó y muros de ductilidad limitada, ¿no? Si ven la norma de 30 jóvenes, búsquenlo ahí, van a verlo en su carrera. Sistemas, muros de ductilidad limitada, extremadamente rígidos, ¿no? Entonces la norma ya contempló para hacer el análisis. Entonces, ese tipo de estructura va a tender, pues, ¿no?, a salir y salen las fisuras rápidamente, ¿no? Rápidamente. Entonces, una estructura dúctil que se comporta bastante bien son los pórticos. Para edificaciones, pórticos con muros de concreto, ¿no? En los edificios más altos que vemos las placas, pero también vemos pórticos, ¿no? Son edificaciones dúctiles que tienen capacidad de deformación. Hay otra consulta que siempre nos hacen. La rama estructural es tan difícil como los cursos de la universidad, como el curso de ingeniería sismo resistente, el curso de análisis 1, 2, elementos finitos. ¿Qué tanto se ve esos cursos ya en la experiencia de la estructura según Sí, toda su trayectoria? lo ves toda la vida, Cami. Lo ves toda la vida y tienes que seguir estudiando diseño, cómo se comporta cada material, cómo se diseña, lo vas a ver siempre. O sea, es prácticamente lo que te enseñan en la universidad, la parte de estructuras, lo vas a utilizar siempre, ¿no? Obviamente capacitándote, mejorando, diseñando. Cada vez los diferentes tipos de estructuras vas a tener más desafíos, ¿no? Por ejemplo, con los diferentes materiales, porque de repente en la universidad me enseñaron solo concreto y el acero más o menos, o madera, o no me enseñaron adobe, o no me enseñaron a hacer una estructura mixta. Exacto, ¿no? Entonces tú tienes que capacitarte, ¿no? Para eso están los cursos de afuera, una maestría y ya, bueno, si te encanta la investigación, un doctorado, ¿no? Pero yo pienso que se puede llamar difícil si es que no te gusta, si es que no te apasiona. Pero si te apasiona es lo más natural, ¿no? Vas estudiando, vas investigando, vas calculando, porque es lo que te encanta, ¿no? Imagínate, alguien que... Yo no concibo a alguien que decide estudiar ingeniería y que no le gusten los números. Va a sufrir, pero terriblemente, ¿no? Por ahí no es, amigo, por ahí no es. Date cuenta, mana. Amiga, date cuenta. Entonces es lo mismo, ¿no? Es igual, a mí me apasiona y yo cuando estaba estudiando los cursos y para esto, yo siempre recomiendo que si tú vas a estudiar tu maestría o un doctorado, estúdialo cuando ya tengas una experiencia laboral. ¿Por qué? Porque ahí vas a sacar más provecho. Yo cuando estaba estudiando en la Católica, el posgrado en estructuras, yo ya estaba diseñando y tenía 1.000.000 de preguntas de casos en el trabajo para mis profesores. Entonces, con la experiencia que ellos tenían, yo podía tener mejores soluciones. Entonces, le sacas más provecho a que todavía no tengas una experiencia previa y lo tengas teóricamente, ¿no? Entonces yo, como se dice, le saqué el jugo a todos mis profesores que ya los tenía hasta acá. Pero no, nada que ver, ellos muy buenos, ¿no? Muy buenos, muy generosos en todo. Y aparte que eso también suma la casuística en las clases, pues qué importante es que en una clase hayan casuísticas, no hayan casos. ¿Cómo los refuerzo? ¿Qué es lo que hago? Aparte que los materiales, cada vez la tecnología avanza, ¿no? Entonces, uno nunca se cansa de estudiar. Claro, y además, por ejemplo, en las clases vemos bastante teoría de libros que a veces no se actualizan. Entonces, si nosotros no vamos con nuevos casos de la vida cotidiana, algunos alumnos pensarán, pero ¿y esto? ¿Dónde lo aplico? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con tantos números? O sea, ya sé usar los programas, pero ¿cómo lo aplico? Entonces es muy importante como que tener esa experiencia adicional o esos conocimientos del día a día, algo aplicativo para poder como que decir, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Dame alternativas y lo complementamos. Exacto, verlo en obra, verlo en la cancha, como se dice. Pero qué importante es tener
Y ahí, mira, justo tú has dicho algo muy importante, Cami. Yo ya sé hacer mis programas, yo ya sé todo, ojo, cuidado, muchacho, muchacha, por ahí, con el programa. ¿Por qué? Porque tú en el ETAPS o en el SAP colocas un mal dato y todo te sale mal. Amigo, amiga, ¿cómo compruebas que la computadora se equivocó? Que no fue un ¿Cómo? error de dígito. Si es que no lo sabes hacer, ¿no? Exactamente. A mano, con tu lápiz, con tu calculadora. Y Qué también, importante es eso. Qué exactamente, importante. en el ETAPS hay algo que para los chicos que van a utilizar este programa, ya sea en tecnología al concreto o en sismo resistencia, Exacto. hay un icono que se presiona luego que corres todo el dibujo, todo lo que has hecho el modelo, y te botan unos numeritos en unas líneas que si uno no sabe qué son esos numeritos, no sabe qué estoy Exacto. haciendo. Entonces, uno puede decir, ¿qué son tantos numeritos en esta pantalla? Y son las áreas de acero. Entonces, todo eso es bastante como que esencial aprender la teoría y también aplicarle esa teoría y preguntar por qué tengo que usar esa teoría. Porque si uno solamente lo aplica como robot, como una máquina, uno no va a interiorizar los conocimientos aprendidos. Es muy importante siempre preguntar cuando hay dudas y preguntar para qué se usa eso. Otra pregunta, ingeniera. Si usted tuviera que retroceder el tiempo a cuando estaba estudiando en la universidad, ¿qué consejo se daría a sí mismo? Wow, ¿qué consejo me daría? Qué pregunta, Cami, ¿ah? Qué pregunta. Voy a retroceder hace veintitantos años atrás. Bueno, yo me aconsejaría que siempre siga siendo perseverante, que no tenga miedo a los desafíos, que siga siendo perseverante, que me siga formando, que siga teniendo esos valores, ¿no? Qué importante la ética, qué importante ahora la ética y los valores, de hacer las cosas bien, de por más que por ejemplo, a ver, a mí me ha pasado con mi carrera de estructuras, cuando uno trabaja para inmobiliarias, Ujú. el empresario obviamente, ¿qué es lo que quiere? Quiere tener más rentabilidad y te dice demasiado fierro, demasiado. Entonces tener esa valentía de decir, no, el diseño está tal cual como la norma, yo estoy salvaguardando vidas humanas, ¿no? Yo alguna vez le dije a un cliente, le dije, mire, a ver, jefe, usted no era ingeniero, él era empresario, ¿no? Usted, si desea, si piensa que yo estoy sobredimensionando el acero, usted, si usted quiere, puede construirlo con menos, le dije, pero hay técnicas de supervisión cuando esto falle, sin necesidad de que demuelan, ¿no? Hay escáneres que van a ver que esta construcción no está de acuerdo a los planos. Y allá la responsabilidad no es mía, ¿no? Ya es la conciencia de ellos, ¿no? Entonces, y tenga en cuenta de que son vidas humanas, que por unos soles más, unos soles menos, imagínate todo el daño colateral, ¿no? Qué importante es tener esa valentía no, y no me importaba si me decían, no, te sales, no importa, es dormir tranquilo, ¿ya? Se ha hecho tal cual, ¿no? Entonces, qué importante es eso, seguir con esa valentía, con ese afán de formarme, con ese afán de preguntar, esa curiosidad, ¿no? De investigar y de rodearte siempre por ejemplo, yo he tenido muy buenos docentes, muy buenos, no solamente de mucho conocimiento, sino también muy buenos seres humanos, ¿no? Que siempre me decían, si tienes alguna duda en lo laboral, ven a mi oficina y yo te puedo absolver las consultas. Qué importante, ¿no? Es Es rodearte definitivo. de esos buenos seres De humanos, buenos seres humanos y profesionales. Y profesionales. finalmente, ¿alguna frase de vida que nos quiera compartir? Una frase de vida, wow. A ver, no sé, me agarraste. Y bueno, yo lo que les diría siempre, sus valores, la ética, jóvenes. Pueden tener mucho conocimiento, el conocimiento se da, pero la ética profesional, los valores,
la honestidad y la honradez lamentablemente es un valor que se está perdiendo. Estamos viendo edificaciones que están colapsando, nuevas, ¿no? ¿Y dónde están los profesionales que seguramente son muy capaces, pero qué pasó con su ética en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con nosotros ahora, no? Entonces, yo me voy a eso, ¿no? Tu ética profesional, tus valores y tomarte en serio tu responsabilidad de ingeniero civil. Otra pregunta que no se quede en el tintero es, ¿cómo usted ve al Perú en 20 años? Bueno, yo quiero tener una visión muy optimista que a raíz de todos estos acontecimientos que nos han sucedido, que han ido sucediendo, pues todos nosotros los ingenieros y los futuros ingenieros se comprometan en formarse cada vez más. Y no solamente eso, porque yo creo que conocimiento hay. Es ahora muy fácil tener más conocimiento, pero formarse internamente, ¿no? Hacer un mea culpa y tratar siempre de ser muy buenos ingenieros, con mucha ética, ¿no? Veo ahora, como veo la construcción totalmente industrializada también, ¿no? De hecho, totalmente hay una industrialización de la construcción, que eso igual nos va a ayudar a hacer edificaciones que nosotros podamos evaluar de una manera más óptima, ¿no? Y también tengo la esperanza de que la construcción tienda a lo sostenible. Ahí también, ¿no? Que se utilicen nuevos materiales sostenibles, amigables con el planeta, no solamente concreto, el acero, que es un material también sostenible, sino la madera. ¿Por qué no regresar al adobe? ¿No? ¿Por qué no? Entonces son materiales, el bambú, que también pueden entrar a tallar, ¿no? En las construcciones. Eso sería excelente, ¿no? Así yo sueño con una visión muy optimista tengo. Esperemos que se haga realidad, la verdad, porque usted sabe que nuestro país los últimos años está corroído por el tema de la corrupción. Exacto. Sabe que por un Rolex ahora dan todo lo que son edificaciones, no hay ni siquiera, ¿cómo se dice?, un estándar mínimo o un checklist que se pueda pasar. Hay un tema de todo lo que es las revisiones de edificaciones, que es no obligatorio que sea ingeniero civil para que revise estructuras. O sea, solamente por estudiar un cursito puedo revisar un hotel. O sea, es terrible. Hay que hacer un mea culpa, como usted menciona, y sobre todo decir, está bien no saber si no es mi profesión, tengo que prepararme para poder hacer algo. Y entonces esperemos que el Perú, sobre todo en cada ciudad de nuestro país, pueda desarrollarse más lo que es la industrialización en la construcción, se pueda aperturar también a nuevas tecnologías, ya que somos un país que quiere estar siempre muy conservador. Lo veo bastante desde mi punto de vista, que no quiere avanzar por el tema de que tengo miedo a que me pase algo en esa zona que no conozco. Entonces, ingeniera, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido, por cada enseñanza, cada ejemplo, como se dice, explicado con manzanitas para todos ustedes, chicos, que están en los primeros ciclos, que en los comentarios, ¿qué es una falla frágil, dúctil? ¿Qué es compresión? ¿Qué es tracción? Y faltó flexocompresión, que puede ser que en otro podcast nos expliquen. Exacto, ya podemos traer una maquetita, ya podemos planear bien eso, Cami, y hacemos una clasecita así con manzanitas de flexocompresión, que es tan hermoso, de verdad, nuestra carrera, tan hermosa, que lo podemos explicar con manzanitas. Esa es la próxima, para que lo vean. La próxima. Podcast parte 2. Parte 2. Coméntenos, ¿tiene algún correo que nos quiera compartir? Porque habrá muchos chicos que le quieran mandar correos preguntándole cómo sé cuándo es tracción, compresión, flexión, cuándo es frágil, dúctil. Coméntenos su correo, por favor. Exacto, a ver, les dicto mi correo, gealcayhuaman@gmail.com. Ese es mi correo electrónico y pueden
consultarme sus dudas. Creo que alguna vez creé también en el YouTube, tengo un canal. Ya, ahí es donde subí para mis alumnos, recuerdo, subí unos tutoriales de LETAPS. Ah, Por ahí también pueden ver algunos tutoriales, ¿no? Que en ese tiempo estaba enseñando a los jóvenes de arquitectura, ¿no? Porque wow. los arquitectos tienen que tener mucho conocimiento de estructuras, porque ellos son, ¿no?, los creadores del proyecto. De ahí entramos a tallar todos nosotros los especialistas. Qué importante que los Exactamente. arquitectos que gerencian todo. Porque hay arquitectos que nos mandan los planos con unas columnas preubicadas, con unas vigas preubicadas, y nosotros ya vemos, bueno, esa columna por ahí que se tiene que mover, pero ya lo hablamos Exacto. post revisión. Pero si un arquitecto no sabe nada de estructuras y solamente nos manda líneas, líneas de cada habitación, de cada puerta, de cada ventana, nosotros no Que, vamos a ver, decir como que, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué se sostiene acá? ¿Qué cuarto va acá? ¿Qué habitación va acá? ¿Cuál es la funcionalidad de este plano? exacto, Entonces, no exacto. siempre que dicen que el enemigo del arquitecto es el ingeniero civil. No, o sea, nosotros Jamás. vamos de la mano. Sin Exacto. arquitectos no hay ingenieros y viceversa, porque cada Eh, uno tiene su función en lo que es la edificación de cualquier estructura, lo que es la parte hotelería, vivienda y todo eso. Exacto, Cami. Nosotros tenemos que hacer una cruzada, que los ingenieros y los arquitectos no somos enemigos, todo lo contrario, debemos de trabajar en equipo. Un arquitecto siempre debe, y el estructural también, ¿no? El ingeniero civil tener esas habilidades blandas, importantísimo. Saber trabajar en equipo, saber tener los buenos conocimientos, los buenos criterios de nuestros amigos arquitectos y hacer un buen trabajo en conjunto, ¿no? Entonces ahora, de hecho, también la formación de los arquitectos debe ser siempre darle mucho peso a lo estructural, porque estamos ubicados en un país sísmico. Entonces el arquitecto tiene que sí o sí, ya desde sus diseños, tener esas bases de estructuras. Es importantísimo. Sí, porque de nada sirve el edificio más lindo visualmente si no tiene columnas, si se va a caer Sí. mañana, si le ponemos un zumba en el último piso y se viene abajo. Exacto, exacto, Cami, de nada sirve, de nada sirve. Y mira que los clientes, ¿con quiénes hablan? Primero, con el arquitecto. El arquitecto es el que va a diseñar la casa de sus sueños, ¿no? Un buen arquitecto va a saber hacer una buena edificación. Pasa, como le decía eso a mis estudiantes, ¿qué es lo que te va a pasar el filtro, la nota? Que cuando tu edificación, tu arquitectura pasa en manos del estructural y si no cambia nada, quiere decir que te has sacado 20 en estructura, que tienes, ¿no? Uy, este arquitecto, bien, ¿no? Bien, tiene buena formación en estructuras. Y no solamente en eso, sino también en las demás especialidades, ¿no? Qué importante. Importante, así que siempre a trabajar muy bien con nuestros amigos arquitectos. Ya saben, chicos, si tienen dudas, les pueden escribir a su correo. También pueden dejar muchos comentarios en la cajita de comentarios aquí en el canal. Y además, sobre todo, sean curiosos, siempre vean la parte de habilidades blandas, no dejen de preguntar si tienen alguna duda. Y sobre todo, Exacto. pónganse en valores, porque la sociedad va a crecer a la mayor parte de que nosotros seamos mejores seres humanos y además de ser profesionales. Y Exacto. muchísimas gracias, ingeniera, por todos los consejos que nos ha dado, por este gran podcast y espero tenerla, la dicha de poder compartir otro podcast con ustedes y que todos nuestros compañeros y amigos la podemos escuchar la explicación de flexocompresión. De todas maneras, Cami, muchas gracias a todos y nada, estamos aquí pues para aportar lo poquito que sabemos. Como alguna vez me dijo un ingeniero muy bueno, con mucha experiencia, nos dijo, la ingeniería es tan amplia que nunca vamos a terminar, ¿no?, de totalmente saber, ¿no? Entonces siempre, siempre, así pensemos que tenemos, no sé, 40, 50 años de experiencia, siempre tenemos que formarnos, siempre debemos de seguir estudiando porque es muy amplio nuestra hermosa carrera. Muchísimas gracias, ingeniera. Cuídense mucho y le deseamos lo mejor en su vida y en su vida profesional.
Hasta luego. Igualmente, gracias, Cami.